Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, o Miguel Tellado, el portavoz de los populares en el Congreso. Cuca Gamarra se ha limitado a decir que es el presidente de los valencianos. Miguel Tellado ha dicho que Carlos Mazón ahora tiene que estar centrado en la reconstrucción de Valencia. Centrado en la reconstrucción de Valencia, y eso es lo que ocupa al presidente de la Generalitat Valenciana y es lo que ocupa al Partido Popular, ¿no? Y lamentablemente tenemos un gobierno en España que lo que han hecho es abandonar a la comunidad valenciana. La agenda del presidente Mazón no resuelve ningún problema. Me sorprende tanta polémica sobre la agenda de Mazón y que nadie repare en que la delegada del gobierno no acudió al CECOPI físicamente. Creo que sobre esto hay una utilización política indecente. Mazón, pues ¿qué me va a parecer? Lo que le parece a todo el mundo, que, en fin, lo que hizo está ahí, queda en la conciencia. Yo creo que debería tener una reflexión por él mismo de cuál es su horizonte y qué es lo que debería de hacer. Pero además por él mismo primero, y desde luego también por la Comunidad Valenciana, porque bueno, en fin, seguramente pues él no quiso que pasara lo que pasó, pero estaba ahí. Era responsable. Un nombre que ahora mismo está de plena actualidad, que es el de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que ha ofrecido ya su sexta versión sobre lo que hizo en el Día de la Dana. ¿A usted le parece que Carlos Mazón tiene la autoridad para seguir al frente de la Generalitat Valenciana y también de la reconstrucción de esa comunidad tras la Dana? Rotundamente no. Creo que Carlos Mazón, por todo lo conocido y por todo lo que pudimos escuchar durante todos estos fatídicos días, se ha puesto de manifiesto de forma clara que el señor Mazón tuvo un comportamiento negligente, que hubo unas versiones distintas que generan incertidumbre y yo creo que dolor a las víctimas. Creo que es muy doloroso ver cómo se había abordado, de qué forma se había abordado la gestión de esta crisis, personas que han fallecido, que lo han perdido todo, y creo que lo único que puede hacer el señor Mazón es marcharse. Pero quizás lo sorprendente es que una persona se pueda agarrar al cargo, pero que el resto de su partido, que la familia a la que uno pertenece no te diga que te vaya, todavía me llama más la atención, porque el Partido Popular, si no toma decisiones respecto al señor Mazón, se está convirtiendo en su cómplice. Y esto es lo que estamos viendo por parte del señor Feijóo, que ya parece que no puede justificar mucho, pero que no se atreve a decirle al señor Mazón que dé un paso atrás y que los ciudadanos puedan tener al menos reconfortarse, porque quien tenía que haber estado al frente de la pandemia, al frente de la crisis de la Dana, pues termina asumiendo responsabilidades políticas, pues claro, pero si es que lo que ocurrió fue muy grave. Un par de preguntas. En relación con el señor Mazón, les digo que cuando una persona miente una vez, la responsabilidad es de esa persona, y cuando una persona miente continuamente, la responsabilidad es de quien le mantiene en el cargo. Cierto que lleva 2 días Feijóo sin agenda pública, no sé si tiene nada que ver con esto o con otras cosas. No creo. Y además el Partido Popular un poco está en una encrucijada, porque hagan lo que hagan no va a quedar bien. Yo creo que la clave es que están pensando tácticamente en cómo quedan menos mal, porque por un lado, si lo dimiten, si lo fuerzan a dimitir, si lo echan del cargo, la pregunta inmediata es ¿por qué ahora y no 4 meses antes? Esa es una pregunta que van a tener que responder. Si no lo hacen como no están haciendo es ¿por qué todavía no lo echas con todo lo que estamos sabiendo hasta ahora? Es decir, el PP no sale bien en ninguno de los 2 casos tomando ninguna de las 2 opiniones. Y eso es un problema. Yo no estoy tan segura de que si Feijóo lo hace por una cuestión ideológica, de que él crea que no, desde Madrid no se deben relevar los cargos en las autonomías. Yo creo que es más una cuestión de ver cómo hacer para enfrentar él una situación en la que él también está tocado. Porque, por cierto, han salido a respaldar a Mazón desde el inicio muchísimo y ahora intentan alejarse para que no les apique el barro, pero sus primeros aportes fueron muy evidentes. La narrativa en los 4 meses ha cambiado mucho. Pero yo insisto, acá hay un tema de que el Partido Popular sabe que necesita salvarse de alguna forma. Vox está siendo perfectamente útil y funcional para esto, pero no se puede esperar que Carlos Mazón sea el que dimite, porque si no, ese es un argumento con el cual, cuando alguien comete una... vamos a decir una negligencia que me parece en ese momento incluso una palabra corta. Cuando alguien comete algo así, no se puede hacer nada desde el gobierno, desde el partido, desde estatal. Y eso no me parece, me parece que es también una tomadura de pelo a la gente. A la gente que vote el PP y a la gente que no vote el PP. Ojo, porque estamos hablando de una tragedia que ha tocado sin carné partidario a muchísima gente. Entonces, claro que hay una responsabilidad de la dirección estatal de un partido para tomar alguna responsabilidad con esto, o por lo menos hacer alguna declaración que no sea otra cosa. Estamos enfocados en la reconstrucción, me parece la peor declaración que se puede decir en este momento. Deberías estar enfocado en justicia para las víctimas en lugar de en la reconstrucción, que además, ojo, cuidado, y yo sé que a lo mejor esto no puede gustarme. Si José Antonio has dicho muchas cosas, pues sí, yo hablo, es verdad que hablo, José Antonio. Lo cierto es que el Partido Popular, cuando se trata de reconstruir, yo me asusto un poquito.
y me cojo las manos en el bolsillo. Porque las veces que se ha encargado de gestionar crisis o de reconstruir, por lo que sea, han salido algunas tramas. Que, por cierto, ha habido empresas que cuando se vinculaban a la reconstrucción de Valencia por el tema de la Dana, habían estado vinculadas también a tramas anteriores del Partido Popular. Es decir, cuidado. Yo sospecho que Feijóo se las prometía bastante más felices para su labor de oposición en Madrid, y habida cuenta del paseo triunfal que supuso allí en Galicia con todo el apoyo mediático que tenía y demás, y que en Madrid se le están torciendo las cosas. Entre otras cosas, está teniendo como mala suerte en los últimos minutos del partido. Siempre gana las elecciones, pero no gobierna. Recupera el poder autonómico para el PP, que era tan importante, ese gran triunfo, pero lo tiene que hacer a costa de pactos muy cuestionables con Vox, o recupera la comunidad autonómica valenciana, la Generalitat, importantísimo para el Partido Popular, como Madrid, y ocurre la tremenda desgracia de la Dana y esta gestión tan catastrófica. Bueno, yo creo que en ese contexto es en el que se tendría que estar testando al líder de la oposición. Yo creo que ahora el saldo no está siendo muy positivo, entre otras cosas, porque para dar esa sensación de mando y de liderazgo del propio partido, del partido que está llamado a gobernar en este país, porque ya lo ha hecho en otros momentos, pues hubiera dado un golpe en la mesa y hubiera mostrado autoridad en la cuestión valenciana, que no lo ha hecho en ningún caso. 10 segundos, Laura. Solo una cosa, el Partido Popular, si quiere, sí que puede sacar a quien le dé la gana y no le importa la imagen. No olvidemos que forzaron la salida de Pablo Casado. Ese fue el Partido Popular. O sea, que si quisieran, claro que sacan a Carlos Mazón. Bueno, pero Pablo Casado no ocupaba ningún cargo público. Nada. Pero Pablo Casado era el dirigente estatal del partido. No, ya, pero por favor. fue una cosa de partido. Este señor, aparte del partido, es presidente de la Generalitat. Y por mucho que quisiera, si este señor no se quiere ir y se agarra ahí, si tiene el apoyo de la Cámara, no le echa a nadie. Pues otra cosa es que efectivamente, claro que lo pueden forzar, evidentemente, sí. Hay varios actos de Mazón esta mañana, siempre parece que no va a hablar, pero acaba hablando, así que estaremos pendientes de lo que vaya contando. Pero hasta ahora tenemos una prioridad, que es un incendio en Madrid, concretamente en Fuenlabrada, amplio dispositivo de bomberos en un aparatoso incendio en el polígono que se conoce como Cobo Calleja. Jero, ¿qué sabemos? Sí, una buena parte de Madrid ha amanecido este viernes bajo una inmensa nube negra debido a un incendio generado en una de las naves de 12.000 metros del polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada. La gran columna de humo negro es visible desde varias zonas del sur de Madrid. El fuego ha comenzado pasadas las 7 de la mañana por causas que se están investigando, según ha informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Hasta el lugar, en el que se encuentra un gran número de naves, muchas de ellas de productos de origen chino, se han desplazado todas las dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y varias de la Comunidad de Madrid, que están trabajando en estos momentos para controlar las llamas. Pues creo que es difícil no coincidir con la delegada del Gobierno. Creo que ya ha pasado de plantear una defensa política a estarse preparando para lo que le pueda venir en los tribunales. Más aún cuando estará leyendo, como todos, los autos de la jueza de Catarroja, que ha decidido que tiene una labor muy importante, y es determinar si las negligencias o errores desde la Administración, que ella además concreta en la Administración valenciana, que es la que tenía las competencias, por más que los argumentarios intenten distraer sobre esto, pues pudieron salvar o no salvar vidas. Y si pudieron salvar vidas y no lo hicieron, nos estamos enfrentando a una cosa judicial tremenda, relevante, de las más importantes que ha habido en este país seguramente, y en las que se va a mirar con lupa al señor Mazón. No en ese juzgado, porque él está aforado, y seguramente esto enlaza con por qué sigue ahí con esta defensa numantina, porque no querrá ser investigado por una jueza, por un tribunal ordinario, por esta jueza en concreto. Y bueno, y entre otras, esa razón por un lado, y otras, yo no dejo de pensar en el tema del dinero, y en que el Estatuto de Expresidentes de la Comunidad Valenciana le garantiza 15 años de sueldo, asistentes y chofer, si sigue agotando la legislatura. Pero eso se nos antoja ahora mismo muy complicado, yo creo. Pues Marc, resulta muy difícil entender a este señor, la verdad. Yo, fíjate, siempre creo que cuando llegan estos momentos dramáticos como el que está viviendo el presidente de la Generalitat, que él sabe perfectamente que no estaba en su sitio ese día, no estuvo en su sitio al día siguiente y sigue sin estar en su sitio 4 meses después, cuando le pasan estas cosas a un político, puede reaccionar de muy diferentes formas.
puede reaccionar con dignidad, puede reaccionar asumiendo sus responsabilidades, puede reaccionar haciéndose cargo del dolor y de la tragedia que está viviendo su pueblo. Ninguna de estas cosas ha hecho el señor Carlos Mazón. Hasta el punto de que con un nivel de destrucción material y emocional como el que ha sufrido su comunidad, la peor tragedia de su historia, pues resulta que a este señor lo único que le preocupa es su supervivencia política, que por cierto es una supervivencia política imposible, como cualquiera sabe, hay un consenso, o sea, es evidente que es imposible. Pero es que yo creo que este señor no va a encontrar paz ni como político ni como persona en la Comunidad Valenciana, de verdad. Y no es que me alegre yo de esto, pero es que la ceguera, digamos, que aqueja al presidente de la Generalitat es muy alarmante, pero es muy alarmante no para su partido verá lo que hace. Ahora hablaremos del PP. Es alarmante desde el punto de vista de la dignidad personal, de su propia dignidad personal, a lo que se añade lo que comentaba Pedro, que ahora todo el mundo lo comenta, que me produce escalofríos, que pueda decirse que este señor ahora está haciendo todo porque es un cobarde, no quiere asumir sus responsabilidades, las está derivando las responsabilidades hacia su consejera, su exconsejera, que sí estaba allí, como ella dice, yo estaba allí. Yo que sí, que está empezando a hablar. Bueno, nunca se sabe. No, digo que ella, ayer por ejemplo, daba esas declaraciones a algunos medios, entre ellos a Radio Televisión Española, dice, yo estaba donde tenía que estar y parece que tiene ganas de hablar. Entiendo que cuando la llame la jueza, contará lo que vio. Yo conozco el caso de una persona de la Comunidad de Valencia que era presidenta de las Corts que se comió varios años de cárcel por no acusar a nadie. Sí. Más arriba, es que el PP de Valencia tiene una historia también, que a lo mejor es una historia desgraciada o es una especie de calamidad. No, hay que decir que el Partido Popular Valenciano tiene, se parece mucho en eso al Partido Popular de Madrid, y voy a llegar a eso, pero a mí me parece que hay una cosa que decía Lucía que es interesante, que es como este sujeto, que además es una vergüenza que siga siendo presidente de la Generalitat y que se está anclando a ese puesto como si fuera una garrapata, porque es así de infame. Lo cierto es que lleva 4 meses no asumiendo ninguna responsabilidad, pero tampoco teniendo el más mínimo de empatía con la gente. Tú te puedes hasta equivocar. Una negligencia, digamos que la puede cometer y debe, por tanto, pagar. Yo creo que no está pensando tanto en su supervivencia política como en su supervivencia judicial en este momento. Y por eso es tan importante que haya cambiado la versión y hablara de llegar a las 20 horas y 28 minutos. Pero acá hay un tema de legitimidad también. Ha perdido del todo la legitimidad. Y cuando un líder político o un representante político pierde la legitimidad, es ya muy complicado, no tanto su supervivencia política, sino cómo poder incluso caminar las calles. En este momento, Carlos Mazón no puede pisar las calles de la comunidad autónoma que preside sin que haya un rechazo masivo. Lo estamos viendo. No solo en las 5 manifestaciones, va a ser la 5ª hora, que ya han sido multitudinarias las anteriores 4, sino incluso en el acto que hemos visto ahora. Pero aquí hay una cosa. Decía, Carlos Mazón se está anclando como una garrapata al puesto de la presidencia de la Generalitat. Pero esa garrapata, como todas las garrapatas, se tiene que anclar un perro. El perro al que se está anclando Carlos Mazón no es solo el Partido Popular, es también Vox. Si Vox, que se dice tan patriota, tan antisistema, nosotros vamos a hacer las cosas muy bien, nosotros no nos casamos con los políticos y tal, lo hubieran dejado caer, cae. Inmediatamente cae. Vox decide salvar a Carlos Mazón. Y creo que eso es algo que convenientemente no estamos poniendo en la foto. Vox es muy responsable de que este señor esté ahí. Y me parece importante decirlo. Y una última cosa, porque creo que sí, el problema sí es del Partido Popular. No es solo de Carlos Mazón. No es la primera vez que vemos que la gestión del Partido Popular respecto a una cantidad de, podemos llamarlas tragedias, podemos llamarlas sucesos, lo que ustedes quieran, ha sido nefasta. No es la primera vez. Y voy a poner un ejemplo que nos pilla relativamente cerca. Se han destinado horas y horas y horas para hablar de Carlos Mazón, y con razón, porque es el responsable de 224 personas fallecidas y 3 desaparecidas, pero ojalá se hubieran destinado la misma cantidad de horas para hablar de Isabel Díaz Ayuso, que con la crueldad absoluta con la que implantó unos protocolos para no derivar a las personas de las residencias, lleva sobre sus espaldas 7.291 muertes que no iban a morir igual. Ojalá también viéramos esa cantidad de horas en la televisión, porque hablamos de 224 por uno y que deben tener, por supuesto, una condena para el responsable político, pero de más de 7.000 que por otra, por lo que sea, no hablamos tanto. Carlos Mazón reitera que no va a dimitir e insiste en que él no tuvo nada que ver con las decisiones que tomó el CECOP y ha vuelto a poner el foco en el gobierno y a exigir responsabilidades a la Confederación Hidrográfica. Y lo ha hecho momentos antes de ser abucheado, de nuevo hoy, en un acto público en Valencia. Entonces, ya que te incorporas, Elsa,
Sobre la cuestión en sí, sobre esta sucesiva variación de hechos cronológicos, hoy Carlos Mazón dice que llegó a las 8:28, que también llegó, ayer lo decía, que es por lo tanto después de la alerta. Eso abre un debate sobre las responsabilidades judiciales, que veremos qué camino toman, y las responsabilidades políticas. Pero en este momento, después de lo que hemos visto en estos meses, ¿en qué situación ves a Carlos Mazón y qué análisis haces de estos cambios que ha venido manteniendo en el tiempo? A ver, en el Partido Popular todo el mundo tiene claro que lo que está haciendo Carlos Mazón en los últimos días es priorizar su estrategia de defensa judicial sobre las consideraciones políticas. En esa estrategia de autodefensa judicial, el presidente de la Generalitat ha alegado ahora que llegó a las 20:28 al CECOPI porque de esa forma puede intentar desresponsabilizarse del envío tardío de la alerta a la población el día de la Dana. La ley dice que el máximo responsable de las emergencias es el consejero del ramo, ¿no? En este caso la consejera del Interior, Salomé Pradas. Pero, claro, cuando un presidente autonómico está presente y toma el mando, pues claro, aunque la ley diga que la máxima responsable es la consejera del ramo, habría dudas jurídicas como mínimo, ¿no? O si no, la posibilidad de que se le hiciera responsable, por supuesto, al presidente de la Generalitat, porque es la máxima autoridad política, ¿no? Si está presente en el CECOPI. Por eso es tan relevante que Mazón haya dicho ahora que llegó a las 20:28 al CECOPI, porque eso significaría que llegó después del envío de la alerta. Sí, pero es que eso le puede, veremos de esto le puede salvar, porque en cualquier caso se hace un poco, o puede parecer un poco extraño que una consejera, es decir, que un ministro, pongamos, toma una decisión que es confinar a la gente en las zonas afectadas, con lo que eso que conlleva, sin consultárselo a su presidente. Con lo cual el presidente, aunque no estuviera para dar el botón de la alarma, podría ser responsable. Eso lo va a decidir la jueza, que ha pedido también una cronología a la Guardia Civil de todo lo que ha pasado, que hay dudas al respecto. Pero políticamente, humanamente, le sitúa fuera del momento clave de decisión de su mandato, cuando su comunidad está sufriendo lo que está sufriendo, llegando tarde y por lo tanto sin tomar las decisiones que tuviera que tomar. O sea, políticamente lo deja destrozado. Claro, ese es el problema, que la estrategia judicial arrasa el crédito político, porque claro, si no estaba el presidente de la Generalitat al mando en el momento de la mayor tragedia natural a la que se está enfrentando su autonomía, pues claro, políticamente eso es insostenible, ¿no? Eso es el problema que a juicio de muchos en el PP me consta que creen que ha incurrido Mazón con todo esto, ¿no? Es decir, al priorizar la estrategia judicial, pues realmente ha arrasado con, creen muchos en el PP con su credibilidad política. Luego hablaremos, Elsa, que tienes información de lo que está pasando en el PP. Ahora nos vamos a centrar, sin embargo, en lo que está diciendo Mazón y en este cambio de versiones y en qué situación lo queda. Le deja política y judicialmente, Pedro. Pues es que él no tiene ningún crédito político desde el primer día de la tragedia. Yo vuelvo a insistir, es que una persona que es la máxima autoridad de la Comunidad Valenciana, que por lo tanto es el responsable inmediato de responder a esos sucesos tan trágicos, el hecho de que él estuviera ausente ese día y que no supiera reaccionar horas después solicitando ayuda al gobierno le incapacita para ejercer el cargo. Es que él desde ese momento ha perdido todo crédito. Creo que él tendría que haberse alejado de la política, tendría que haber pedido perdón a los ciudadanos, y lo que está haciendo manteniéndose en el cargo es no solo creando un grave daño a su partido, que eso me parece poco importante, lo que está transmitiendo una imagen es miserable de la política y está demostrando que es una persona que carece de principios. Yo estoy de acuerdo con Pedro. El crédito político lo perdió Mazón prácticamente el mismo día de la Dana, ¿no? Y se va recrudeciendo más su perfil tan equivocado y su falta de respeto
hacia las víctimas, no solamente hacia los 200 y pico muertos, ¿no?, sino hacia las víctimas que todavía están limpiando sus casas, que no pueden volver a sus casas, y cada día este señor solamente sale a explicar a qué hora estuvo, dónde estuvo, por qué no estuvo, con quién estaba. Ninguna medida, ningún proyecto concreto, nada. Él que dijo que unía su destino a la recuperación de Valencia, yo estoy por escucharle todavía algo positivo que haya hecho él o su gobierno en favor de las víctimas de la Dana, ¿no? A mí me parece irresponsable e incluso un poquito indecente, la verdad. Vamos a ver enseguida pues, una información, antes de hablar con la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, del cambio cronológico de algunas cosas y de una foto que ha publicado hoy, parece que a modo de prueba, en Mazón, pero esa foto, si finalmente demuestra que no llegó antes, ¿de qué le salva? Es decir, ¿de qué puede servirle ante su ciudadanía el hecho de que demuestre de que no llegó a tiempo para decretar la alarma? Y si dice que sí estaba conectado, será responsable también político y por lo tanto judicial de haber esperado tanto tiempo para decretar la alarma, sobre todo teniendo en cuenta que en el auto de la jueza de Catarroja se demuestra que cuando se emitió la alerta el desastre ya estaba consumado. Pues es que yo creo que una cosa es el relato político y otra cosa es no acabar en la cárcel. Simplemente. Y tengo la sensación que a lo que estamos asistiendo en las últimas horas es que Mazón, entre la elección de salvar políticamente, o salvar el relato político, o salvar el relato judicial, ha elegido lo segundo, con las repercusiones que eso tiene para el partido y además también a nivel nacional. Lo decíamos al principio de la noche, esas son las dos disyuntivas que ha tenido Mazón y ha elegido la que ha elegido. Cuando ha habido un desastre natural, una desgracia muy grande como este tipo a lo largo de la historia, yo antes citaba el ejemplo de Schroeder con las inundaciones, ¿no? Antes de unas elecciones y él se calza las botas y se pone hasta arriba de agua ayudando a sus ciudadanos. Y lo que parecía que le iba a penalizar, al final le salvó porque había mostrado una actitud humana salvando o poniéndose al lado de su gente. Mazón no hizo eso, perdió el relato y por lo tanto habían basado toda su supervivencia política a un largo plazo que pasaba por una reconstrucción de las zonas afectadas. Pero todo cambia, bajo mi punto de vista, cuando inicia la jueza la investigación y donde marca perfectamente los límites de lo que va a ser investigación. Esa dice varias cosas. Uno, por aquí no van a ir las reclamaciones patrimoniales, yo solamente voy a investigar presuntos homicidios imprudentes y presuntas lesiones imprudentes, y la competencia para avisar a los ciudadanos era de la Generalitat y por lo tanto era autonómica. Yo lo que estoy investigando, dice la jueza, es por qué se tardó tanto en mandar la alerta y por qué se podrían haber evitado todas estas muertes, y es porque se mandó tarde la alerta. Y en ese sentido, lo que era poner el foco en la reconstrucción, ahora va a haber una investigación que durante todo el tiempo va a mantener el enfoque y el prisma en qué se hizo en concreto en aquellas horas. Y es una investigación que va para largo, es una investigación en que una jueza de Catarroja, hablaba hoy con mi compañero Víctor Romero del Confidencial, me decía, es una jueza que es de Catarroja, donde en las últimas semanas han pasado 80 familiares de afectados. Solamente el primer tomo del sumario son relatos de las víctimas buscando a sus seres queridos. Todos esos relatos van a estar encima de la mesa, van a estar en el debate político. Y termino como empecé. Creo que en la elección que podría haber hecho Mazón de seguir peleando el relato político, ha decidido que va a preferir pelear el relato judicial y por eso le dan tanta importancia a esa foto. 8:28, yo no estaba cuando se mandó la alerta, por lo tanto a mí que me registren. Pero es que, es decir, 8:28, a mí a lo mejor, vamos a ver lo que dice la jueza, no estaba donde tenía que estar políticamente. Pero es el relato político, Forte. Ya, pero entonces es salvarse judicialmente. Veremos. Y suicidarse políticamente entre sus ciudadanos. Claro. Bueno. Sobre qué está pasando en el PP, la presión que está creciendo sobre Feijóo para que tome una decisión drástica y no dejarla dilatar más. En cualquier caso, con este sucesivo cambio cronológico y de versiones que hemos visto, el futuro de Mazón es el que es, o tiene otro futuro, y sobre todo en qué tesitura se encuentra con esto que hemos visto Feijóo y el PP. Bueno, yo creo que en las últimas horas ha habido un hecho fundamental que ha empezado a cambiarlo todo, ¿no? Que es el hecho de que hayamos tenido acceso y hayamos conocido el sumario del caso. En el sumario del caso se dicen cosas muy duras, muy graves.
donde creo que va a poner el debate en otro punto. Dicho de otra manera, tengo la sensación de que la gestión de la Dana de Valencia no estaba afectando gran cosa al Partido Popular Nacional, pero creo que ahora hay un serio riesgo de que la gestión de la Dana haga metástasis en el Partido Popular a nivel nacional en cuanto a lo que es la percepción de la opinión pública. Y sobre todo porque la jueza ha marcado muy claro qué es lo que está investigando. Y la jueza lo que está investigando es homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Y se está centrando en si esto se podría haber evitado y si no se evitó, por qué se envió la alerta tan tarde o por qué se mandó el aviso tan tarde. Y dentro de ese debate, Mazón ha tenido que elegir entre salvarse políticamente o salvarse judicialmente. Y el hecho de esa foto y el hecho de que él diga que llegó a las 8:28 demuestra que Mazón está eligiendo salvarse jurídicamente. Porque si él no estaba en la reunión del CECOPI, entonces él no tendría, en principio, responsabilidad respecto a que se mandase tan tarde. Responsabilidades judiciales. Sí. Claro. Por decirlo de una manera, entre ser Giuliani con su pueblo después del 11S, con un megáfono, el chaleco y las botas sobre el terreno, como es Schroeder con las inundaciones al lado de su pueblo, o salvarse jurídicamente, ha elegido lo segundo. Se ha quitado el peto, lo ha colgado y ha dicho, vamos a ver cuál va a ser mi estrategia judicial en este caso. Si es verdad que llegó, como él dice, a las 8:28, otras fuentes dicen que llegó antes de las 8. Aunque sea como dice, ese es parte del debate, pero sea un debate o el otro, sea a las 8:28 o antes, lo cierto es que, como dice el sumario que tú comentabas, las muertes en su mayoría se produjeron antes de salir, después de horas y horas y horas de aviso de AEMET de que venía lo que venía, el diluvio universal. Pero colocarse para salvarse jurídicamente después de las 8:11, cuando se envía la alerta, jurídicamente, vamos a ver si la juez lo toma como eximente, que eso tendrá que interpretarlo la juez. Pero políticamente, ante sus ciudadanos, el momento de que su comunidad vive la peor crisis en décadas, en muchísimas décadas, en muchísimos años, él no estaba en el centro de mando donde tendría que estar el presidente de la comunidad. Sobre todo por una cosa, Fortes, que me parece fundamental, es que además la jueza en sus autos lo que está diciendo es, bueno, yo voy a pedir información de todo, voy a pedir los informes de la EMET, que los tenían, voy a pedir los informes de las conferencias hidrográficas, correcto, ya veremos si tiene recorrido la estrategia del Partido Popular de decir, no, es que nosotros tomamos la decisión porque las informaciones que nos llegaban eran estas, que eran insuficientes o tardías. Bueno, ya veremos qué recorrido tiene ese. Pero lo que está diciendo claramente, a pesar de los intentos de la Generalitat de meter de por medio a la delegada del Gobierno, lo que está diciendo la jueza es, no, esta responsabilidad de mandar la alerta era de la Generalitat. Y por lo tanto ahí queda muy acotada cuál es la...